y hasta el Istmo de Tehuantepec. Agradezco en este momento la comunicación con el licenciado Edward Regalado, que pues vamos a abordar un tema que nos parece sumamente interesante y preocupante, porque mire, hemos escuchado de elefantes blancos durante muchos años atrás, en administraciones panistas, qué decir de administraciones priistas. Hoy, en materia de infraestructura hospitalaria, vaya que la hemos sufrido porque no ha habido precisamente infraestructura, equipamiento, insumos, médicos para enfrentar el tema de la pandemia, y de pronto nos topamos con que en Unión Hidalgo, en el municipio de Unión Hidalgo, enclavado en la región del Istmo de Tehuantepec, hay unas instalaciones que simulan ser un hospital del ISSSTE, que han sido inauguradas hasta en 3 ocasiones por funcionarios federales y estatales, pero que no funciona, que está totalmente vacío. Ahora hay una demanda por parte de los derechohabientes, un juicio de amparo firmado de manera colectiva donde solicitan que de inmediato comience la atención a los usuarios que puntualmente pagan por este derecho. Licenciado Edward, gracias porque nos toma la llamada. Platíquenos, por favor, cuál es la situación en este momento con este supuesto hospital de ISSSTE que tienen en Unión Hidalgo. Y tal como lo comentas, si revisamos el catálogo de unidades médicas que publica cada año el ISSSTE, aparece sorprendentemente que la unidad de medicina familiar de Rancho Gubiña, que está en Unión Hidalgo, Oaxaca, es un hospital vivo y coleando. O sea, aparece como un hospital activo, como si hubiera atención a los derechohabientes, como si tuviera equipos médicos y todo el personal asignado operando. Lamentablemente no es así. Y esto nos parece más preocupante cuando estamos atravesando una pandemia en una región zapoteca con un grado de marginación reconocido por el propio gobierno, y que implicaría asegurar mayor protección, una protección especial a las poblaciones indígenas y marginadas, y sobre todo, pues llama la atención que aparentemente hay presupuesto asignado, hay personal asignado, hay equipo asignado, como si todo estuviera funcionando perfectamente, y en realidad es un cascarón. Es un edificio muy bonito por fuera, moderno, asombroso, está en la entrada de esta población, pero por dentro está vacío. Y esto es lo que nos motivó a promover, en un abanico que llevamos ya de juicios de amparo para hacer justiciables los derechos humanos, en particular el derecho a la salud, y exigir al gobierno la apertura inmediata con todo lo que eso implica para que funcione este hospital. A ver, tengo entendido que este edificio, que no es propiamente un hospital en este momento, habría sido inaugurado hasta en 3 ocasiones. ¿Desde cuándo y quiénes llegaron a inaugurar, a tomarse la foto frente a esta fachada? Si tenemos el dato, licenciado. Sí, pues este edificio, nos indican los habitantes del pueblo, que fue inaugurado por primera vez en 2017, 2018 otra vez, y que pues vinieron los del gobierno actual, del gobierno estatal, del gobierno federal, el presidente municipal, se han tomado la foto, y no solo se han tomado la foto, oficialmente es un hospital activo. En diciembre de 2020, estamos hablando de hace unos meses, el ISSSTE nuevamente publicó en su página oficial, en el catálogo de unidades médicas activas, el de Unión Hidalgo. Entonces, para todas las autoridades federales y estatales, este hospital está funcionando desde hace varios años. Y la realidad es que lleva, nos dicen, aproximadamente 50 meses cerrado, y la gente sufriendo la pandemia en un lugar donde si te enfermas, si te infartas, si tienes una emergencia a medianoche, no hay un médico que te atienda. Imagínate la angustia que es trasladarse a esas horas a un hospital de otra ciudad, y tú sabes que los servicios de emergencia, de primeros auxilios, en un caso como este, pueden ser determinantes para que vivas o mueras. Y ese debería ser el propósito de este hospital, y no se está proporcionando el servicio.
Tendríamos que entender de inmediato que este es un tema de muy alto nivel de corrupción. Decir que está funcionando un hospital o una unidad de medicina familiar en Unión Hidalgo sin que esté funcionando. Podríamos pensar que incluso se le está asignando anualmente un recurso desde la Federación para el pago de la infraestructura, todos los servicios, insumos, medicamentos, personal médico, y ese recurso no sabemos a dónde está yendo a parar. Este es un acto criminal, al final de cuentas, licenciado, pero tengo entendido que en este momento la demanda es para que se echen a andar los servicios, que es lo que requiere la población, no solamente de jubilados, sino todos los derechohabientes al servicio médico del ISSSTE. Me parece que te tendría que complementar con de quién es la responsabilidad y quién tiene que pagar la consecuencia de que desde hace 4 años este hospital no esté brindando servicios, licenciado. Así es. Lamentablemente, Paco, hemos oído muchas veces la frase de que en este país nunca nadie es responsable. Puede haber desastres, puede haber siniestros, puede haber graves omisiones y corrupciones, pero nunca hay un responsable. Recuerdo que hace muchos años, en mi infancia, mientras viajaba, alguien me preguntó de dónde era, y cuando supo que era de Unión Hidalgo, me dijo, eres de la tierra de los maestros. Y efectivamente, en Unión Hidalgo, como en muchas partes del Istmo, en cada familia hay alguien del magisterio. Eso implica que la inmensa mayoría de la población de Rancho Gubiña es derechohabiente del ISSSTE. Hay aproximadamente 400 jubilados, hay quizá como 1,200 maestros activos, hay personal administrativo, hay personal de intendencia, trabajadores de Zagarpa, de la Secretaría del Bienestar, de muchas entidades federales. Eso hace que en un universo de 2,000 activos que son derechohabientes, si se suman sus padres, sus hijos menores y cónyuges, en realidad estamos hablando de que el 70% de la población de Rancho Gubiña es derechohabiente del ISSSTE. Y cada quincena, el gobierno les descuenta vía nómina por este servicio del ISSSTE. Y no lo están recibiendo. No están recibiendo medicinas, no están recibiendo el servicio médico, y no obstante que religiosamente durante cada quincena el gobierno recibe algunos millones vía impuestos de todos los que trabajan para el Estado. Licenciado Edward Martín Regalado, asesor jurídico ahí en Unión Hidalgo, ¿ante qué instancia se está promoviendo este amparo por parte de los derechohabientes? Es un amparo colectivo, tengo entendido. ¿Y cuál es el lapso, cuál es el periodo que tendríamos que esperar para saber cuál es la resolución en torno a este amparo? Sí, lo estamos promoviendo ante un juez federal. Es un juez de amparo, un juez de distrito en materia administrativa, y en realidad este es uno de muchos juicios de amparo que ya hemos promovido. Llevamos más de 400 juicios, por fortuna hemos ganado más de 300 casos en múltiples aspectos de los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Demandamos en su momento las vacunas para las personas de la tercera edad, demandamos las vacunas para el COVID para personal médico privado. Este es un paso más del derecho humano a la salud, en concreto reflejado en el hospital de ISSSTE. Confiamos en que a más tardar es la siguiente semana, debemos de tener la primera resolución del juez, probablemente sea esta misma semana, en donde se pronuncie sobre la admisión e incluso sobre medidas cautelares, que es lo que hemos logrado en otros casos. Entonces, si las cosas resultan bien, podríamos tener muy pronto una primera resolución favorable del juez, sin perjuicio de que continuemos el juicio hasta obtener una sentencia favorable de fondo. Tendremos que reconocer, licenciado, que haya una convicción porque se hagan valer los derechos de los ciudadanos en todos estos terrenos, en todos estos aspectos que ha mencionado, desde el derecho a la vivienda, derecho a la salud, ahora mismo con este tema de la unidad medicina familiar
de Unión Hidalgo. Esa es la ruta. Qué lamentable que se tenga que recurrir a esto, porque el gobierno federal y el gobierno del estado tendrían que cumplir con sus obligaciones de forma irrestricta. Pero me parece que si no es de esta manera, y a lo que voy es que la gente tiene que saber, el ciudadano tiene que saber que hay rutas para hacer valer sus derechos antes que una práctica muy común en la región del Istmo de Tehuantepec, ¿no? La manifestación, tomando vías de comunicación, oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una de las vías más correctas, quiero imaginar, y por la que las autoridades están obligadas a dar una respuesta inmediata a estos asuntos, ¿no? Así es, Paco. Es lamentable que tengamos que ir al amparo, pero es un orgullo que Rancho Gubiña haya iniciado un proceso de transformación cultural en donde más que optar por bloquear carreteras, que es cosa de todos los días en el Istmo, haya descubierto la ruta adecuada que no perjudica derechos de terceros, pero que es incluso mucho más efectiva frente al gobierno, porque tan solo en juicios de amparo de reconstrucción de las viviendas hemos ganado más de 300 sentencias. En el derecho a la educación también, en el derecho a la salud por el COVID-19 también. Entonces, hoy, aprovechando las redes sociales, basta subir una publicación en la red para señalar que queremos promover un juicio de amparo, para que decenas o incluso hemos tenido casos que cientos de personas vienen a firmar la demanda de amparo porque están convencidas que este es un instrumento efectivo e ideal y que han descubierto, y creo que sí hay que destacar, que hay un avance cultural muy importante.